Que está en Juan, capítulo 1, versículo 14. No sé si se escucha bien, díganme, si quiero hablar más fuerte, ustedes avisan. Ay, no toques. Perdón. Ustedes, si hablo más fuerte, avísenme. 1.14 de Juan, hablando del Señor Jesús y estos días que está el mundo, no sé si recordando, pero su mente inconscientemente tiene que ir en algún momento, aunque los labios no lo digan, a la persona del Señor Jesús. Aunque sea 2 veces al año, tienen que empezar en el Señor, pensar en el Señor Jesucristo, ya sea en su venida, cuando el Señor vino a esta tierra. La venida del Señor no fue el origen de su existencia, ya lo sabemos este tema. Él ya existía desde la eternidad. Y el otro momento que el mundo tiene que recordar al Señor es justamente por el propósito por el cual Él había venido a este mundo, y a dar su vida. Y así en Semana Santa también el mundo tiene que poner su pensamiento, aunque trate de eludirlo, en la persona del que en esta mañana vamos a adorar y alabar. Dice 1.14 de Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También completarlo con el texto de Colosenses 2.9, donde nos habla de que en Cristo habita plenamente la deidad. Así que vamos a orar y así también comenzar esta reunión de adoración y de alabanza al Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de reunirnos en esta forma, al menos en forma virtual, pero sabiendo que tú, Señor, conoces el corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros y el propósito por el cual nos ha hecho reunirnos en esta hora, este primer día de la semana. Y es darte gracias, alabar tu nombre y magnificar la persona a quien tú has enviado a esta tierra para redimir y así rescatarnos de nuestros pecados. Te damos gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a quien tú entregaste en nuestro lugar. Y en esta hora venimos a decirte gracias y a rogarte, Señor, que tú recibas la adoración y alabanza de tu pueblo que en este lugar te está brindando. Aunque pocos, pero sabemos que sumado a los miles y millones de almas en todo el mundo, rinden ante ti la gloria y la honra que solamente tú mereces. Y lo hacemos hasta el momento en que Él nos venga a buscar, el momento que estamos aguardando, y sabemos que va a ser muy pronto. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por esa promesa y también por la promesa de que no nos dejará ni nos abandonará hasta el fin del mundo. Gracias te damos, recíbela en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, siguiendo un poco con el pensamiento de Pedro, vamos a cantar un himno que se suele cantar en Navidad, es el himno 116, y dice: suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. El número 116 nos habla de la venida de Cristo, ¿no?, a este mundo. Así que vamos a cantarlo. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida en pobre humanidad.
gracia que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer, Padre, porque Jesucristo, Señor, vino a esta tierra con un propósito, el propósito de morir en la cruz, para salvarnos, Señor, para darnos la vida eterna, Padre. Realmente te queremos agradecer por ese sacrificio eterno, por ese sacrificio perfecto. Gracias porque a través de su sangre, Señor, nos diste perdón de pecados, Señor, nos redimiste, nos lavaste de nuestros pecados, Padre Santo. Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y queremos darte toda la gloria a vos, Señor, y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vieron cómo son estas cosas, ¿no? Pedro comenzó con Juan 1 y yo voy a seguir con Juan 1. Verdaderamente, como bien dice Pedro, el Señor Jesucristo mínimamente debería ser recordado, pensado, reflexionado por el mundo mínimamente 2 veces, ¿no? En su venida y en su crucifixión, su sacrificio. Yo a veces me pregunto si está bien decir ¿recordamos la Navidad o celebramos la Navidad? Y bueno, llegué a la conclusión pensando un poco de que están bien las dos cosas. Recordar, porque nosotros, igual como creyentes, recordamos la Navidad. ¿Navidad qué es? Nacimiento, es la natividad. Y nosotros la recordamos siempre, cada domingo, hacemos memoria de ese Cristo. De hecho, el mandamiento de Él es hacer memoria de Él. Por supuesto que si vamos a mencionar un hecho, quizás a veces sea más notorio mirar la cruz, pero la encarnación de Cristo es muy importante también. Y yo creo que también se puede celebrar justamente por eso, porque es importante, porque uno celebra algo que generó un evento distinto. ¿Qué es lo que uno recuerda? Hechos y celebra hechos que tuvieron trascendencia, ¿no? Es así como nosotros celebramos un montón en nuestros días, un montón de fiestas y bueno, y conmemoraciones que decimos por qué las celebramos, y bueno, porque han tenido un impacto a lo largo del tiempo. Y la Navidad claramente trajo un impacto, ¿no? Entonces yo le voy a pedir que miremos, que leamos Juan capítulo 1, pero vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 18. Y dice, aquella luz verdadera, Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él,
y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y se podrían hacer conferencias enteras de Juan capítulo 1. La verdad que es un pasaje maravilloso, que comienza también de esta manera, porque el objetivo de Juan era mostrarle a los lectores en este Evangelio la faceta teológica, la faceta de que Jesucristo es Dios. Entonces él comienza distinto que como comienzan los otros evangelistas. Y bueno, y nos hace estas declaraciones que son maravillosas, que nos hablan de la deidad de Cristo. Pero yo quería destacar algunas 4 o 5 cositas, 6 cositas que pasaron cuando Jesús vino, ¿no? En la Navidad. Y la primera es que, como dice ahí el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo trajo luz a un mundo que está en tinieblas. Así como la luz esa de la estrella de Belén, que también se estuvo hablando de la estrella de Belén estos días, y qué sé yo, de que es un fenómeno astronómico, y bueno, pero esa luz tan luminosa que siguieron los magos de Oriente, los reyes de Oriente, bueno, esa luz, eso era un anticipo, porque Jesucristo trajo luz espiritual a un mundo en tinieblas. Por eso él fue rechazado, porque como dice Juan 3, que muchos no querían la luz, aborrecían la luz porque sus obras eran malas. Pero Jesús vino a mostrar cómo son las cosas en la realidad. En la oscuridad uno no ve, pero en la luz uno ve las cosas como realmente son. Cuando uno llega a una ciudad que no conoce tanto y llega de noche, bueno, ve algunas cosas. Y al otro día, cuando se hace de día, ahí reconoce, uy, mirá, che, había acá un almacén, acá había otra cosa, acá había un parque, que no lo había visto de noche. Bueno, espiritualmente, la Navidad, el nacimiento de Jesús trajo luz a este mundo, trajo al hombre la luz de discernir las cosas a la luz de Dios, a la luz de Dios. Después en el versículo 10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y acá hay una cosa muy, muy bonita también, ¿no? Que Dios hizo el mundo, Jesucristo estaba en la creación de Dios, y vino al mundo que Él hizo. Yo no lo había pensado así, pero reflexionando un poquito sobre esto, digo, es como que Él vino a su propia creación. El creador, el diseñador, creó, y el creador terminó viniendo. ¿Tá? Diseñó, creó y vino. Los otros días aprendíamos un montón de cosas acerca del diseño de Dios de la creación. Y Él vino a habitar esta tierra. Ese es un acto muy noble, porque no es que hizo una tierra para que la habiten otros y bueno, que se arreglen. No, no, no. La encarnación de Cristo, el Dios hecho hombre, vino a habitar a este mundo, bajo estas circunstancias, bajo esta creación que es maravillosa, pero es un pedacito tan chiquito de la inmensidad de Dios. La otra vez veíamos que es insondable el universo, y fíjense que Dios vino acá, y estuvo en este mundo. Así que no como alguien que se arrepiente de haber creado algo que salió mal, sino como alguien que se hace
propio cargo de su propia creación, y viene a este mundo. No lo desprecia, sino que vino a habitarlo. Ese es un gran pensamiento, ¿no? que Dios tuvo en su mente. También en los versículos más adelante dice que el verbo fue hecho carne. Hablábamos, es el versículo 14 que Pedro nos hizo leer, ¿no? El verbo fue hecho carne. Y esto es algo muy importante, porque el verbo, la palabra en Dios, es la palabra que creó, porque Dios por su palabra creó los cielos y la tierra. Creó al hombre, sopló en él, le dio vida. Y después, durante años se comunicó a través de una palabra que es viva. Y esa palabra se hizo hombre y vino al mundo. Con lo cual, es maravilloso el hecho de que se dio a conocer a los hombres, mostrando la gloria de aquella palabra con tanto poder. Después hay una palabra de Juan el Bautista, ahí nomás, que dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y esto es una frase media como que mezcla los tiempos, ¿no? Y sí, mezcla los tiempos, porque ¿sabes lo que pasó en la Navidad? El Eterno se hizo hombre, porque en la eternidad no hay tiempo. Por eso Juan puede decir: el que viene después de mí, porque Juan era más grande, es unos meses más grande que Jesús, e incluso inició su ministerio antes. El que viene después de mí es antes de mí, y era primero que yo. Entonces eso nos habla también de la eternidad de Cristo, que vino y vivió acá. Muchas veces nuestra mente no llega a comprender la eternidad, pero que Dios, de su magnificencia, así como tiene su poder creador, tiene su habitación eterna, vino a habitar sujeto al tiempo, y vivió ahí como unos 30 años Jesucristo en esta tierra. Eso también significa la Navidad. Es la eternidad sujeta por un rato al tiempo. El versículo 17 nos habla de una palabra maravillosa, porque dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Con lo cual, ese día, en la Navidad, la gracia vino a esta tierra. Y uno podría decir: che, gracia siempre hubo, porque en realidad hubo gracia en el pasado, cuando Dios, viendo que el hombre fracasaba, le daba una nueva oportunidad. Lo hemos visto en el huerto de Edén, lo hemos visto después en el diluvio, lo hemos visto después de la Torre de Babel, y un montón de veces que Dios fue abriendo nuevas administraciones, dispensaciones para con los hombres, mostrando su gracia, porque el hombre siempre fallaba. Entonces, pero el hecho de que Cristo haya venido es que vino la gracia en su plenitud, o una gracia plena que ya decidió que lo iba a hacer todo por gracia. Por eso hoy estamos en el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, donde estamos bajo una norma de Dios que en Cristo se hizo realidad, que es maravillosa. Nosotros no tenemos que guardar leyes ni estatutos para poder relacionarnos con Dios. Tenemos que acudir a la fe, porque es por gracia. Y como es por gracia, se extendió hasta nosotros que no somos judíos. Así que la gracia doblemente para nosotros
que nos puso en las mismas condiciones, porque derribó el muro de la ley que hacía que los judíos, o el pueblo judío, o aquellos que querían acercarse a Dios, tenían que someterse a toda la reglamentación judía, pero nosotros, por la gracia que se manifestó a través de Cristo, hoy podemos acercarnos a Dios y disfrutar de todos sus beneficios y de todo ese envoltorio que trae la gracia. Los días pasados Esteban nos hablaba de todo lo que venía con la salvación, y eso viene todo con la gracia. Es un hermoso envoltorio la gracia, que trae un montón de cosas de Dios hacia el hombre. Y dice que trajo gracia y verdad. Y yo esto de que trajo verdad también lo relaciono bastante con el versículo 18, que dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo no sé, miren, la verdad que yo creo que muchos de los que estuvieron en ese tiempo vivos no llegaron a comprender lo que estaban viendo. El pensamiento es muy profundo. El hombre buscó a Dios siempre, y vino Dios y se hizo hombre, y habitó en medio de la gente, y dice que le dio a conocer. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Jesucristo hablaba, miren, nosotros estamos acostumbrados a escuchar mensajes de la palabra de Dios. Entonces, viene tal maestro que nos enseña o tal predicador que es muy reconocido, qué bien que habla, decimos, ¿no? Bueno, acá el comentarista de la palabra de Dios era Dios mismo, porque Jesucristo daba a conocer a Dios acerca de su doctrina y la enseñaba directamente de la boca de Él. Cuando Él enseñaba la ley, la enseñaba sin ningún error. Cuando Él decía, oíste que fue dicho esto, pero yo le digo esto, esto y esto, le estaba enseñando a interpretar claramente la ley, sin errores. No había error de comentario ahí. En todos los hombres que tenemos por ahí, a veces la responsabilidad de traer un pensamiento, cometemos errores, pero el hecho de que la imagen, de que el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer, era que todo lo que Él hablaba y todo lo que Él decía acerca de la persona de Dios, del carácter de Dios, de las enseñanzas de la ley y de la esperanza que tenían que tener, era un comentario sin error. La conferencia perfecta, cada día durante esos años de ministerio que Él estuvo. Así que miren qué grande, ¿no?, que ha sido la Navidad. Porque Dios podría haber decidido salvar al mundo sin hacerse hombre, no sé, en su magnificencia y en su voluntad. Pero la Navidad, no, miren lo que es. Es el Dios hecho hombre. Y muchos otros pensamientos que yo no estoy trayendo acá seguramente, que uno puede buscar por toda la palabra de Dios, que nos hablan de las cosas del Hijo de Dios cuando estuvo habitando. Así que, hermanos, un motivo más para gratitud y gloria de Dios. Dar las gracias porque Él se hizo hombre, y hoy cuando veamos este pan y miremos la copa y participemos de Él, hagámoslo tratando de entender el significado y la profundidad de lo que ha sido que Dios se haya hecho hombre. Que el Señor nos ayude a comprender esta profunda realidad. Dios hecho hombre, habitando en medio de sus criaturas. Amén. Pancho, hay que activarte el micrófono.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este momento que estamos pasando en tu presencia. Cuán maravilloso es, Señor, porque podemos estar un grupo de tus hijos, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó. Porque siendo aún pecadores, dice tu palabra, Cristo murió por nosotros. Y hoy, Señor, estamos recordando a un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo que está en el cielo abogando por cada uno de nosotros. Padre Celestial, vamos a hacer así, Señor, participando del pan y del vino que simboliza su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. El pan simboliza tu rostro por nuestros pecados y lo vamos a hacer así, Señor, pensando en un Cristo resucitado, lleno de gracia, como hemos escuchado tu palabra en esta mañana, y porque por tu gracia, Señor, estamos pasando este momento y te agradecemos por todo, Padre Celestial. Vamos a compartir el vino y el pan en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.